¿Cómo ha sido conocer a George Harrison? ¿Cómo fue esa historia? Bueno, esa fue una historia, casualidades de la vida. Que en un bar, allí llegó él, con su barba, muy demacrado. No hablamos mucho, sobre todo, un hombre muy espiritual, ¿no? Tú has sido rebelde también en tu juventud. Lo soy. Eres todavía, sí. Te quiero preguntar, ¿la rebeldía es sin causa o con causa? Al sistema nunca le gustan los chicos malos, me explico. Bueno, pues, ha sido una vida en la que la noche ha formado parte de ti, excesos. ¿Cómo lo ves eso? Bueno, yo creo que los excesos tampoco son tan malos. Puedes colaborar con Miguel Ríos, que es con quien más trayectoria profesional has tenido. Y mira, los compositores que están todos mis amigos de... Miguel Ríos, Casal, te intentas adaptar, ¿no?, a los tiempos de ahora. Claro, tal como está el mundo, el momento histórico que vivimos, en que el poder nos domina, en que los políticos nos engañan, las personas parece que van logrando atrofiarles la mente. Me has contado que has estado en prisión. Estuve en prisión. Fue una historia de cojones, pero fue una experiencia maravillosa. ¿Fue maravillosa? Sí. Bienvenidos a todos y todas a un capítulo más de La Grieta. Hoy está con nosotros uno de los referentes de la historia del rock español, no solo como músico, sino también como letrista de los principales artistas de los años 80 y los años 90, como Miguel Ríos, como Banzai, como Leño. Ha sido uno de los poetas alternativos más importantes del underground, de la movida madrileña, es periodista y ha sido siempre un alma libre y rebelde. Hoy está con nosotros Jaime Noguerol. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien. Muchas gracias por atendernos. Antes de continuar, bueno, queremos dar las gracias a todos nuestros colaboradores y aparte decir que bueno, este podcast ha sido grabado en el Café Bar Latino de Ourense y evidentemente hay sonido de fondo, hay personas que están hablando, pero bueno, nosotros animamos a que todo el mundo lo vea, este podcast con Jaime Noguerol, que es una eminencia en su campo, y que bueno, que lo sigáis disfrutando. Chao. Estamos, claro, por supuesto que sí, estamos vivos y en marcha, ¿no? Ya sabes que yo sigo fiel al poema de Ítaca, ¿no? De Cavafis. Es decir, que tú vas por la vida esperando llegar a Ítaca. Y en Ítaca tú dices naranja y la naranja aparece en tu mano. Dices mujer y la mujer aparece en tu mano. Ah, amigo, pero cuando llegas, la isla te dice, el regalo que tenía para ti es el camino que has hecho. Ojalá tu camino haya sido lleno de aventuras y no te hayan acosado los malos años. Ese es mi sentido de la vida. ¿Te consideras un Ulises yendo hacia Ítaca? Claro, el camino es largo, hay que estar en marcha, con acción, vivos, lúcidos. Y felices. Y claro, intentar ser felices, ¿no? Cosa que te pido a ti. Mira, allá en Madrid nos despedíamos con esta frase: hazme el favor de ser feliz. Sí. Eso se lo transmitimos a nuestros espectadores. Sí. Que nos hagan el favor de ser felices. Que sean felices, por favor. Háblanos un poco de ti, Jaime. ¿De dónde eres? ¿Cómo has empezado? Bueno, pues mira, yo he conocido el Neolítico. Nací en una... Esto no anda cojones, ¿eh? Nací en una aldea de Berín llamada Arzá. Mis abuelos tenían allí unos comercios y en ese pueblo, fíjate tú, años 60 todavía no había luz eléctrica ni carretera. Yo iba a pasar allí las navidades. Neolítico total. Total. Entonces mis abuelos tenían un comercio y claro, estaban a 2 kilómetros de Portugal. Y muchas noches salían del comercio un montón de mozos cargados de bacalao o de lo que fuese, atravesando los montes hacia Portugal. Eso lo viví yo sorteando los guardias civiles, que había allí un cuartel de la Guardia Civil. Y tuve una infancia en ese sentido bastante contrabandista, entonces. Después, ya sabes, yo he vivido toda mi vida en Berín. He sido también décadas maravillosas en Berín, en aquel Berín en que llegó a haber 4 y 5 bares abiertos toda la noche. Fíjate, fluía el dinero, la gente era muy especial. Claro, era la raya, ¿no? Y pasabas al otro lado de la raya, traías unos kilos de café y ya vivía.
Entonces, siempre he tratado, cuando he escrito los libros, de tener ese punto clandestino de Berín, ¿no? El zorro, cuando el zorro es como el contrabandista, cuando el zorro avanza, con el rabo borra las huellas, para que no lo siga. Sí. Esto sería un poco Claro, o sea, mantener la esencia berinense, que bueno, que ahora no es lo mismo de antes, ha cambiado mucho. Al acabar la frontera, ¿no? Recuerda ese verso que escribimos, que los años que decían, dejad que el trigo crezca en la frontera. Claro. Fíjate qué bonito es. Pero claro, al perderse la raya, pues Berín lamentablemente la envileció mucho y creo que ahora estamos en unos momentos bastante difíciles en nuestra vida, ¿no? Ha cambiado. Sí. Tú vives allí, ¿no? Yo vivo en Berín actualmente, sí. Trabajo allí. Sí, coincido con esto por lo que me cuentan también. ¿No? Igual que tú, me dicen lo mismo. Fue maravilloso ese años, la verdad. Sí. Fíjate, 5 bares abiertos, todas, y jugando ayer la pasta, pero tremenda, ¿no? Sí, sí. Hasta el amanecer, ¿no? Y la noche es joven, dice. La noche era joven. Quería preguntarte, ¿cómo fue tu entrada en el mundo de la música y del periodismo? En el periodismo, pues, fíjate, yo estudiaba aquí interno en un maravilloso colegio, un poco republicano, que se llamaba Colegio Cisneros. Era un colegio tan especial que internos nos decían si queríamos ir a misa, sí o no. Fíjate, y teníamos unos profesores importantes, algunos de la generación Nos, Xocas o López, sí, fíjate. Entonces ahí empecé a amar la literatura y comencé a mandar algún articulillo a la región de atletismo, tonterías. Y un día enfermó un periodista de deportes. Yo tenía 17. Y me dice, ¿quieres ir con el equipo y nos mandas la crónica por teléfono? Y yo, hombre, y allá me fui, con 17 años. Y esas colaboraciones influyeron en mí. Ya me di cuenta que yo lo que quería ser era periodista, era escritor, contar la vida. Porque, claro, como dice el clásico, la vida sucede solo para que la cuentes, como tú ahora mismo. Querías contar la vida, pero creías que el periodismo no era una forma útil para contar la vida, sino más la escritura, la literatura. La literatura, bueno, pero el periodismo en aquellos años era un periodismo valiente. Sí. Era un periodismo en que había grandes firmas. Y es que dependiendo de lo que ibas a hablar te podía pasar algo. Ahora, bueno, había una censura, pero la gente no estaba tan sometida como ahora, ¿no? La gente tiene mucha autocensura y mucho miedo, ¿no? Entonces ya me fui para Madrid a la escuela de periodismo, fíjate. Y allí era una escuela previa a la facultad. Sí. Tenía un ingreso complicado, pero el resto lo fui llevando, ¿no? Y allí pues comencé a conectar con periódicos, con amigos. Mi segundo lugar, ya he vivido tantos años, en Madrid. Fíjate tú, desde los 70 hasta el 2000 pico. 30 años, más de 30 años en Madrid. Sí, casi. ¿Y fue en la plena movida madrileña donde te introdujiste en el mundo de la música? Pues sí. ¿Cómo fue tu entrada? Porque has colaborado con Miguel Ríos, con gente importante de la época. ¿Cómo fue? Bueno, mira, es que Madrid fue un momento histórico. Esto de la movida, que está muy cuestionado, la verdad es que sucedió. Estaba en el poder ¿cómo se llamaba aquel alcalde madrileño? Bueno, ahora recordaremos el nombre. Entonces la ciudad empezó a tomar libertades. Acabábamos de salir de la transición. Entonces en Madrid empezaron a salir grupos de rock de aquí, de allá, y aquello era un volcán. Entonces yo empecé también a colaborar en un programa de radio que se llamaba El Búho, a las 12 de la noche, con Paco Pérez Grián, que hoy es el marido de Luz Casal. Sí. Entonces teníamos un programa a las 12 de la noche y allí empecé a conectar con los músicos de rock. Empezaban con los leños,
los Burning, pasaban todos por allí. Era una fiesta aquella, ¿no? Y allí me ayudé a conectar ya con las cosas. Me dijo, bueno, habrá que, si yo escribo, también es un tema económico, porque si tú escribes un año en un periódico y tú haces una letra para un cantante que logre que sea un número uno, evidentemente también tienen muchos derechos de autor, ¿no? Sí. Pero eso no era lo más importante para mí. Lo más importante era la creatividad, el diálogo con los músicos, ¿no? Así empecé a conocer. Primero los Burning, fíjate. A Burning. Solo queda uno vivo, fíjate. Sí. Eran unos chicos extraordinarios. Sí, muy buen grupo además. Unos chicos extraordinarios, sí. ¿Cuáles fueron tus influencias musicales? Bueno, sobre todo yo soy un hombre amante puro de los Rolling Stones. Con ellos he crecido. Eres un Stone. Y ya los escuchaba en Berín en una pinacoteca donde se ponías un duro y salió en el bar Alfonso de Berín, el inolvidable bar Alfonso de Berín. Entonces, claro, mis influencias van por ahí, ¿no? Sí. Por los grandes guitarristas, por Neil Young, los grandes de los 60 que están en marcha. Sí. Ya viste que Paul McCartney el otro día llenó 2 días el Bernabéu. Es decir, que mi generación sigue en marcha. Claro. Los Rolling van a hacer una gira ahora. Van a hacer una gira ahora en verano, pero tienen que cerrar fechas, creo, para 2025. Sí, pero fíjate, y todos son muy maduros, ¿no? Y creo que Mick Jagger dijo, voy a morir encima del escenario. Sí, puede que sea. Y que has conocido leyendas del rock como Harrison, ¿no? Que están a nivel de los Stones, los Beatles. ¿Cómo ha sido conocer a George Harrison? ¿Cómo fue esa historia? Bueno, esa fue una historia, casualidades de la vida. Yo tenía un amigo que estudiaba periodismo, pero vivía en Londres. Se llamaba Primitivo Baez. Entonces yo conectaba con él y en Londres conocía a muchos músicos, ¿no? A muchas bandas. Imagínate, estamos hablando del 74, así. 74. Entonces me llamó y dijo, mira, voy a ir con un músico, no me dijo el nombre. Voy a ir con un músico y tengo que llevarlo a Ávila. Y vente conmigo y tal. Él era muy amigo mío. Y así fue. Mi sorpresa es que en un pub, lo recuerdo bien, llamado, según funciona, se llama Pub Santa Bárbara, allí llegó él, con su barba, muy demacrado, muy discreto. ¿Qué ocurrió? Que él en esos momentos estaba muy entregado al mundo oriental, al mundo místico. Había escrito aquel tema de Bangladesh, ¿recuerdas? Y allá nos fuimos a Ávila. ¿Qué es lo que él quería conocer? Pues quería conocer dónde había nacido el convento de Santa Teresa de Jesús, dado que él seguía la senda del misticismo. Y allí estuvimos un día. No hablamos mucho. Recuerdo que bebió vodka con naranja. Con naranja. No me adelantó a su época. Pues ya no recuerdo muy bien. Y de inmediato, al llegar a Madrid, partió para Londres. Pero casi nadie lo reconoció. Quería ir de incógnito, al final un Beatle es un Beatle. Pero era un tipo amable, cálido, no muy hablador, pero sí, con un rostro un poco beatífico, ¿no? Beatífico. ¿Sí? Lamentablemente no fuimos hábiles y no sacamos ninguna foto. Tampoco queríamos darle a él la sensación esa de que íbamos de buitres. Claro. Sí, además los Beatles creo que en esa época estaban un poco cansados de creer que estaban detrás de ellos todo el rato. Un gran músico, Sí, de los mejores de la una gran historia. persona y sobre todo un hombre muy espiritual, ¿no? Sí, en la India fue donde descubrió esto. ¿Has tenido encuentros con otras leyendas del rock internacionales de esa índole? Bueno, pues he conocido, claro que sí. Pues mira tú, en el año 74, 73, 74, soy de los pocos que han visto las últimas actuaciones. Para mí, el guitarrista más legendario, que es Rory Gallagher. Sí. Rory Gallagher llegó a Madrid, año 74, estaba Franco, a un teatro que se llamaba Teatro Municipal. Y el que lo organizaba era Coleguilla. Sí. Estuvimos con él ahí en la entrada y sucedía que el teatro
estaba todo rodeado de maderos grises, ¿te acuerdas? Los grises, en la época, Estaba todo claro. rodeado con metralletas ni que fuéramos delincuentes. Todo. Claro. Pero él hizo una buena actuación, estuvimos hablando de la música, me dijo que le había gustado, eso sí me lo dijo, que le había gustado una canción de Los Bravos que se llamaba Black is Black. Black is Black de Los Bravos, sí. Dijo que quizá la versionaría. Después no, Sí, esa canción se hizo muy internacional. Bueno, yo pienso que más conocido, pues también conocía a Jethro Tull, lógicamente. Ya al final, en Madrid, hizo un gran concierto. Joder, qué concierto había hecho en el pabellón de deportes del Real Flauta. Madrid. Con la flauta nos dejó a todos alucinados, muy entregados. Y algunos más. Sí. La gente, yo he notado que cuanto más grandes son más humildes, ¿sabes? Sí, ¿no? ¿Cómo son entre bambalinas ellos? Quiero decir, ¿son excéntricos? ¿Hay historias surrealistas detrás de ellos? Bueno, es el mundo de los que siempre ocurren cosas, ¿no? En el vestuario, en esos años, sobre todo, pues, la gente se tomaba sus cosas antes de salir, ¿no? Muchos se concentraban. Y él llevaba un masajista a veces, ¿no? Que preparaba la entrada. Personal. Claro, hay ciertos nervios en la banda, ¿no? En el momento en que le dice vamos, suben al escenario, suben dispuestos a entregarse. Claro. Michael Schenker estuvo en Orense no hace mucho. Bien, el de los Scorpions. Y hizo un concierto brutal. No venía con Scorpions, venía con Una banda. una banda. Y hay una historia de los Scorpions que uno de ellos se casó con una chica de Ginzo de Lima. Pero no le he seguido muy bien la pista y no te puedo dar plazo. La chica era de Ginzo de Lima, emigrante en Alemania, el padre. Ah. Y él vino varias veces a la línea. Claro. Eso no es una leyenda urbana, es cierto y lo puedes investigar, ¿no? Te quería preguntar, ¿tienes alguna canción que no haya salido a la luz por X circunstancias? Pues algunas sí. ¿Y por qué tipo de circunstancias no puede salir una canción? Alguna canción salió. Hostia, pues tengo una ahí que. Bueno, te voy a contar estoy hablando mucho. Permíteme que le dé un traguito al Bosta, que es lo que puedo hacer. Es una anécdota buena, pero es real. Estamos hablando de año 1982, fíjate dónde va. Y teníamos ese programa de radio del que te he hablado, El Búho. Yo no es que fuera protagonista del programa, pero hacía alguna entrevista, me daba cuartelillo, Paco Pedro. Y luego un día llegó Luz allí, Luz Casal, que venía de hacer coros con Juan Pazlo. Y tenía un disco bastante flojito que se titulaba El Ascensor. Bueno, Paco Previán escuchó aquello y no puso muy buena cara, pero la chica estaba tan maravillosa, el lenguaje nuestro tan buena, que él dijo, bueno, te voy a ayudar y a ver qué puedo hacer por ti. Y fíjate tú, eso fue en 1981 y estamos ahora en 2025 y siguen juntos los dos. Ah, sí. Yo vi el flash entre ellos, es muy colega mía también. Y con ella tuve dos problemas en canciones. Bueno, ya no se va a enfadar porque fue cierto. Y estuvo aquí actuando en Celanova, le dieron un premio en Celanova. ¿Sí? Yo le conté esto y son cosas que ocurren. Debe fastidiar un poco, ¿no? Que no salga una canción que te dicen que... No, que más que no salga es que la mutilen. Me explico. Ajá. Mira, te explico. Ella nos dijo que quería que hiciéramos una canción un poco perversa, un poco que era al principio de ella. Una canción que diera de ella una imagen un poco rockera, rebelde. Punto, ¿no? Entonces un músico, batería de Miguel, cubano, falleció y yo preparamos una historia.
Y la historia era de una señora, se supone que es una señora millonaria, que pone su mejor buzón, llama a su chofer, pone sus mejores zapatos y dice que va a su cita favorita de la semana. Entonces se supone que va al encuentro con un amante. Bien, por la letra va subiendo la vea y en un momento dice la letra: ya estoy en el Corte Inglés. Qué objeto más brillante. Será mío en un instante. Ya me voy, vigilante, hasta el próximo miércoles. Con alas en los pies, yo no me quiero corregir. Esa era la historia. Bueno, pues exactamente se grabó y sale como single. Sí. Va al programa, aplauso, como era la canción, que era estrella, va al programa aplauso y en una sesión hace como que roba una especie de, para la cabeza, un objeto brillante. Sí. Y bueno, pues empezaron a hacer presiones de aquí y de allá. Evidentemente el tema ya no salió como single, lo retiraron como single, lo metieron en el LP, pero de una manera discreta, mutilada, por supuesto, y no la cantó jamás. A mí me parece que era una bonita historia, pero los ejecutivos decían que podía ser una invitación al robo, me explico, a la gente. Un plagio. Esto, sí, ¿cómo dice? Un plagio, un robo. Sí, que podía, ¿cómo se llaman los que roban, enfermos que roban? Una enfermedad, ¿no? Cleptómanos. La cleptómana. Bueno, el tema se titulaba Cita Especial, ¿no? Claro. Y ya le tuvimos que quitar el título y ya se le puso Cleptómana, con que ya no tiene gracia Madre mía. la canción. Y esto fue colaborando con Luz Casal, al principio. Esa fue una historia. Pero el tema salió, lo puedes escuchar, pero ¿Cómo se llama? Se llama Cleptómana. Cleptómana. Ok, muy bien. ¿Cómo ha sido? De algún disco más? Vamos a ver. Bueno, dime. Mientras tanto, te quería preguntar, ¿cómo es colaborar con Miguel Ríos, que es con quien más trayectoria profesional has tenido? Joder, es que es un colega. Es amigo, ¿no? Muy amigo, la verdad. A veces, siempre en su casa, joder. ¿Cuántos años habéis trabajado juntos? Pues he trabajado desde el 80 hasta el 2000 y algunas cosas que hemos hecho aparte y tal. Bueno, nos conocimos porque yo había escrito un libro que se titula Extraños en el escaparate. Sí, hizo un álbum. Sí. Y entonces él le gustó el dichoso libro y me llamó. Y quedamos en un café en Madrid. ¿Así os habéis conocido? Así él fue el que me dijo, hombre, quiero que colabores en este disco, claro, y a ver si me dejas poner el título, que quiero titularlo así. Ten en cuenta que Miguel en aquel momento no había llegado a los 100.000 discos, pero con Extraños dio un subidón tremendo, ¿no? Entonces, así empezamos, ¿no? Estuviste con él en conciertos también. En su casa, después hice toda la gira del 84. ¿Cómo es seguir a una estrella del rock? Me cago en la hostia, la gira esa nos dejó a todos marcados. Sí. Fue una locura aquello, ¿eh? Es una locura. Llegabas a Valencia y había 50.000 personas. Sí. Ya. Llegabas a Navarra y había 40.000. Uf. Y la banda tenía que aguantar el tiempo. Y iba el blog del autobús, que lo escribió Víctor Manuel, es realmente la historia de ese disco, Rock and Ríos, que es el que más se ha vendido. Sí. O sea, es una vida también muy... Entonces él es una persona muy cercana, cuida mucho a sus músicos, no es nada altivo. Uh-huh. Y además conmigo siempre fue muy generoso y muy colega. Hace poco estuvimos en Zaragoza también. La verdad es un gran tipo, ¿eh? Muy buen tipo. Para inspirarte, para escribir como letrista para otra gente, imagino que tiene que haber también un diálogo con el músico.
en el que el músico te tiene que dar la idea de lo que él quiere explicar y tú tienes que formalizarlo en el papel, ¿no? Sí, Un poco. Para inspirarte para esto, ¿cómo es? Joder, por ejemplo, lo de Extraños en el escaparate me vi negro porque le di un primer borrador y no le gustó nada. Ah, Entonces me fui ¿cómo se llama? Madrid, donde es a Madrid, sí, en Madrid es donde están los grandes jardines, en el Retiro. en el Retiro. Allá me fui al Retiro y dije, me cago en la puta, tengo que sacar esto para mí. Y se me ocurrió arrancar bien, porque la canción empieza escaparatista, este desencanto debe terminar. Entonces el escaparatista sería el poder. Y a raíz de ahí pues salió perfecto, me marchó muy contento. Fue ligado. Hay una cosilla ahí, bueno, que me está tirando mucho de la lengua, ¿eh? Dale, tira. Esto no le va a gustar mucho a Miguel, si lo oye. Venga. Pero vamos a contarlo. Resulta, joder, bueno, resulta que en la canción Generación Límite, Sí, un tema, muy buen tema, ¿eh? buen tema, una letra, yo creo humildemente que es un buen tema. Muy poética. Pues él marchó, iba a grabar a Ámsterdam. Y me llevó la letra, todo va bien. Y hay una letra que dice, habla de la generación española, dice, habla de los hippies, de todas las generaciones que han pasado. Y hay un momento en que dice, aquí en España los bien pensantes, no, decía la letra, aquí en España los militares no bailaban rock. Definiendo el momento histórico de Franco. Y cuando vuelve, un poco dijo, mira, es que estamos en tiempos en que la cosa anda mal y he cambiado el verso y he puesto los bien pensantes no bailaban rock. Hombre, me jodió un poco, pero cada uno tiene sus miedos. O sea, que era por miedo a que Medio lo reprimiesen o un poco dijeran rápido, algo. al principio de los 80. Sí. Pero ya había pasado. 23 de febrero, Claro. todo esto y tal, pero el verso era bonito. Mientras tanto que los militares no bailaban rock. Los bien pensantes cambian un poco. Bueno, pues hacer Bien. este tipo de cosas. El rock and roll, ¿no? El rock and roll. Escribes actualmente columnas que se llama Ángulo Inverso. Sí, sí. Sí. Me ha llamado la atención una que se llama Fin de año en Tánger. Mira. Sí, sí. ¿No? Sí, sí. No, quiero decir, ha sido una vida en la que la noche ha formado parte de ti, las personas han formado parte de ti, excesos. ¿Cómo lo ves eso? Bueno, sí, el sexo. Yo creo que los excesos tampoco son tan malos. Me explico. Bueno, lo de Tánger, allá me fui, chicos, que Tánger era mucho año. Allá me fui con dos colegas, un gran poeta que se llamaba Leopoldo Panero y otro escritor de rock que hacía las letras para la orquesta Mondragón. Un gran poeta. Ahora te diré el nombre. Entonces fuimos a buscar la habitación donde había estado viviendo William Burroughs. William Burroughs es el escritor más grande de los Estados Unidos en el sentido underground, ¿no? Entonces allí fue una noche, dos otras noches Interesantes. a tumba abierta, ¿no? Sí. Más o menos pasaron cosas, pero bueno. Me dices antes que los excesos no crees que sean tan malos. ¿Por qué? Yo creo, sí, hay un poema que dice que es una frase de un escritor latino. Hombre, se entiende, no se trata de vivir excesivamente, ¿no? Pero un estilo de vida con excesos es buena, siempre que tú, lógicamente, controles un poco tu película, ¿no? La noche, claro, éramos jóvenes llenos de vida y de sueños, ¿no?
Entonces, había un poeta que se llamaba Carlos Soloza, con el que trabajé, que decía, no nos podemos prohibir la noche. Y eso fue, la noche siempre fue nuestra aliada. Y Tánger fueron días de magia también, ¿eh? Al final son cosas que marcan Y eso pues también te ayuda a escribir, porque yo creo que si no has caminado, claro, si no has caminado, ¿qué cojones vas a escribir? estos límites, ¿crees que te han ayudado a inspirarte para escribir también? Claro, límites. Es decir, que tienes que haber tenido una vida intensa, ¿no? Y llena de experiencias. Porque si no, si llevas una vida monótona, bueno, puedes escribir como Borges, que nunca salió de casa. Pero la magia que tiene un hombre o un escritor que ha vivido intensamente como Hemingway, pues no la tiene un individuo que está en su casa, tranquilo, ¿no? Que puede escribir tal vez mejor que el otro. Sí, ¿Me explico? pero le falta algo, ¿no? Esa magia, ese feeling. Jaime, el rock siempre se caracterizó por la rebeldía, ¿no? Por estar contra los modelos estipulados por la sociedad, ¿no? Como quien dice, lo correcto y tal. ¿Tú crees que está perdiendo esa esencia el rock o que ya lo ha perdido? Bueno, el rock vive... ¿Te acuerdas de aquella canción de Barón Rojo, Resistiré? Bueno, hay una cierta resistencia, pero lamentablemente, como tú dices, se está perdiendo bastante esta clave de la rebeldía. Hay una anécdota que a mí me disgustó bastante y que te cuento, que los Stones, mis queridos Stones, que van a hacer ahora una gira en Europa, sí. Tienen un tema estrella, Brown Sugar, ¿no? Un tema que habla de latigazos a una mujer, es un tema así bastante oscuro. Y mira tú, me quedé alucinado porque se autocensuran, no meten, dicen que no meterán ese tema en su gira. Ellos lo dicen. Ellos. Entonces le han preguntado al venerable Keith Richards, dijeron, ¿pero qué pasa? Porque siendo los Rolling Stones, ¿cómo quitáis este tema de vuestras actuaciones? Dice, bueno, son tiempos difíciles y no quiero meterme en líos a esta edad. A mí me ha jodido un poco, pero bueno, la vida es dura, cada uno tiene sus propios miedos. Con respecto a bueno, hay ciertos grupos emergentes, pero sí esa fiebre rockera, ¿no? De aquellas bandas como el Bush, ¿no? Los grandes grupos europeos, pues ha flojeado mucho, ha perdido feeling, diríamos, sentimiento, ¿no? ¿Y crees que esto es algo hecho a propósito, está organizado? Bueno, ¿O simplemente es la fluidez de las cosas? Al sistema nunca le gustan los chicos malos, me explico. Y el rock es un acto rebelde. Entonces, pues ya vosotros que escucháis la radio y todo esto, están saliendo unos grupos muy live. Que se ha perdido eso. Bueno, mi amigo Mariscal Romero o mi amigo El Pirata, que tienen grandes programas de radio, El Pirata tiene 1,5 millones de oyentes por la mañana, lo defiende a capa y espada y dicen que resiste. También tienen la revista Heavy Rock, que se mantiene, ¿no? Pero hay muchas dudas sobre el momento histórico que vivimos, ¿no? En general. El feeling, la fiebre esa, es que caramba, los años 60 y 70 fueron brutales. Sí. Tú me has dicho que conoces esas bandas grandes como Scorpions, o Neil Young, o esta gente, eso no queda, pero resisten con la edad, me explico, están vivos. Ellos sí, claro, pero no hay nuevas generaciones. Nuevas generaciones de relevo, está lamentablemente está complicado. Sí, y hablando de la rebeldía de antes, tú has sido rebelde también en tu juventud. Lo soy. Eres todavía, sí, alma, un espíritu. Me has contado que has estado en prisión.
Estuve en prisión, vamos a ver. ¿Cuánto Mira, tiempo? Fue una historia de cojones. A ver. Una historia que me pasó en el Berín Rayoto. Bueno, no sé, la verdad es que mis amigos de Madrid, como Leopoldo Panero y todos, siempre me decían que había que estar, que yo nunca había estado en prisión, y ellos sí, la mayoría por temas políticos. Y Hemingway también escribe que si quieres escribir bien, al menos tienes que pasarte 2 o 3 meses en una buena prisión. Y yo me metí en un lío en la raya, bueno, un lío de papeles y de billetes, una movida. Y la verdad es que yo no tenía por qué haber entrado, pero no podía decir el nombre de la persona, ¿no? Y ahí me pasé 2 o 3 meses, pero me fue una experiencia maravillosa. ¿Fue maravillosa? Sí. ¿Por qué? Porque había un director de la prisión que era muy literario. Entonces montamos una emisora de radio. Allí. Maravillosa en un sentido, lógicamente, es una prisión, no tienes libertad. Pero el resto lo tenías todo. Entonces montamos una emisora y transmitíamos para el entorno. Y los domingos, el programa de radio, que se titulaba Oye, ¿cómo va?, lo pasábamos por la COPE a las 2 de la tarde. O sea, que se metía fuera también de prisión. Sí, salía por la COPE a las 2 de la tarde. Manda cojones. Desde la cárcel. Entonces yo también tenía allí una biblioteca, había una gran biblioteca, y empezó el director, era un hombre generoso, muy cercano al pueblo. Venían por allí, en ese tiempo venía mi amigo Jaime Quesada, y venían los pintores, y yo lo pasé divertido y conocí allí a personajes increíbles que me han enriquecido mucho el conocerlos. O sea, lo ves como una experiencia que Una fue experiencia total. útil Sí, y buena. Claro que sí, yo lo veo así. Es decir, bueno, hablo de esta prisión de Orense, lógicamente. Si estás en Carabanchel, ¿Cuál es? Pereiro es como un colegio. Estábamos ahí 250 chicos, eran los años 80 y medio. Estaban allí pringadillos, camellos, de cosas breves. Y en una prisión con un toque de colegio. Me explico. ¿Sí? Además, los guardianes eran también casi todos de Orense, ¿no? Ajá. Entonces el ambiente no... Pero sí, me conocí allí algunos personajes de los que tengo que instruir, como el autor de A Sangre Fría, ¿no? Conocí allí algunos tipos de vida oscura, real, y que se habían manejado con la navaja barbera en las noches. Sí. Y esos tipos pues me contaron cosas y eso pues para mí fue una experiencia buena. Dicen que en la prisión se crea un ecosistema propio, ¿no? En el Pero que... te vuelvo a matizar, esta de Orense, ¿no? Sí, en esta. Es colegio, ¿no? Sabes que está rodeada de pinturas de Jaime Quesada. Sí, que falleció. Pintaron la prisión. Entonces, pues, estaban 200 personas. Pues bueno. Pero ¿qué decías? Que se crea, bueno... Se crea un ecosistema, ¿no? Pues Propio. mira tú, estaban conmigo allí los 5 políticos de... ¿Había políticos? Sí, 5 políticos de Allariz. ¿Tú te acuerdas de cuando echaron al alcalde de Allariz, allá en los 80, que un grupo de la gente de la BNG subieron y quitaron al alcalde de la Lo sacaron ahí. Sí, entonces los mandaron para allá y ellos tuvieron un tiempo también. ¿Pero qué habían hecho para entrar Los en la cárcel? concejales los habían acusado de abuso a la autoridad, es decir, habían cogido al alcalde por la mano, ¿no? Medio a patadas lo echaron. Entonces armó un follón político, eran tiempos en que el PP mandaba mucho y a los tíos los pusieron pena. ¿De qué partido eran? Eran del bloque. ¿Del Bloque Nacionalista? Eran los tiempos buenos del bloque. Claro. Y ellos lo pasaban. Bueno, está una bien. Experiencia más, claro que sí, Sí, en el camino, ¿no? Una vida llena de experiencias. Sí, tenemos ahí otras cosas. Vamos a lanzar de nuevo el disco
Nueva Pulsación, Nueva que Pulsación. ya lo había sacado antes y ahora lo estáis reeditando, ¿no? Dedicando. Es que el disco, mira la portada, Eh, y mira los compositores que están todos. Tengo la suerte de que están todos mis amigos de Miguel Ríos, bueno, estás tú también. también este Casal. que recita, sí, pero bueno, esta fue una gran experiencia, ¿no? Está considerado un audio, no, un disco libro. Le llama, dice que el disco más literario. El disco más literario. Esto es como le llama, ¿no? Sucedió con el disco que lo grabamos en Madrid. Yo llamé a mis amigos, pero al salir el disco, la casa discográfica de algunos de los músicos dijeron: tienes que darnos 20.000 euros porque está ahí nuestro cantante. Está ahí Luz, por ejemplo. Claro. O está Javier. Entonces no estábamos para eso. Y el disco se vendió bien porque el Ventoria se lo vendió a Círculo de Lectores. ¿Te acuerdas? El Círculo de Lectores de Barcelona, que tenía los seguidores. Sí. Pero ahora ya ha pasado el tiempo y no puede nadie reclamar. Y estamos en ello. Muy bien. ¿Crees que todavía el hecho de hacer proyectos, o sea, tu carrera, quieres seguirla a pesar de tu edad, a pesar de ya ser una persona obviamente con una edad avanzada, Sí. aunque estás lúcido, pero quiero decir, los proyectos te mantienen vivo? Mantienen vivo, que insisto, mi generación está ahí. Neil Young va a actuar en breve. Sí. Te he hablado de Paul, te he hablado de todas estas grandes bandas, los Stones. Toda esta generación mía está casi toda en marcha, no se derrota, ¿no? Claro. No se derrota. No se puede derrotar uno. No se puede derrotar. La creatividad, además, hace a unos más despiertos. No estar atrofiado como ocurre ahora con tanta frecuencia, ¿no? Sí. Con los aparatos y todo esto, la gente reflexiona poco, ¿no? Yo creo que esto también es por la era digital que estamos viviendo, También. ¿no? ¿Cómo ves esta evolución, ¿no? Con todo esto de las redes sociales, la inteligencia artificial? Pues mira, yo que como te dije, nací en un pueblo donde no había luz y carretera, fíjate tú, hasta la inteligencia artificial. Evidentemente tengo un gran respeto por ella y voy aprendiendo cosas. Hay que utilizarla, no podemos, aunque soy bastante analógico, lógico, pero estoy en ello, me voy defendiendo y trato de aprender. O sea, te intentas adaptar, ¿no? A los tiempos de ahora. Claro, hay que aprender de ello, ¿no? No se puede uno olvidar cómo está el presente, ¿no? Claro, a pesar de la nostalgia que te pueda dar. ¿Verdad? A pesar de la nostalgia que te pueda dar, bueno, las pérdidas, como hablamos antes de la rebeldía. Claro, la nostalgia marca mucho a uno, ¿no? Marca mucho. He visto en un poema tuyo, hay un verso que dice: socorro, que quiten lo que tengo en la cabeza. Sí. ¿Qué querías decir con eso? Socorro, que han metido en mi cabeza. Bueno, es un poema que está en la película de Plácido Romero. Viene a decir, vuelvo a insistir en mi generación. Sí. Mi generación, evidentemente, creció, aunque yo no, con los curas, con el clero, con Franco, con ideas antiguas, de otra manera, con muchas represiones, crecimos. Entonces, la cabeza está llena de cosas y de traumas, ¿no? Entonces, la clave es cómo desalojas esos traumas de tu cabeza, ¿no? Entonces dice, socorro, ¿qué han metido en mi cabeza? ¿Qué han metido en mi cabeza los hermanos de la Salle de Berín? Que hicieron algunas cosas bien, pero muchas mal. Siempre estaban con el poderoso. Entonces, los signos del cara al sol, todo esto, están muy dentro. Entonces, socorro, ¿qué han metido en la cabeza? En mi cabeza, pues, hay que desalojarlos, de alguna manera, ¿no? ¿Cómo las desalojas tú? Pues los desalojo con la creatividad, con el psicoanálisis, ¿no? Si tú lo cuentas, el mal desaparece de alguna manera.
quiero preguntarte cómo ves el mundo en el futuro y cómo quieres que se te recuerde a ti. El futuro, no fitir, decían Sexpisto. ¿Sí? Y algo hay de eso, ¿no? Estamos en un momento histórico muy complicado, ya ves los Estados Unidos, es el presidente de los Estados Unidos, las guerras continúan. La verdad es que estoy muy decepcionado de cómo ha ido el mundo o por dónde vamos, ¿no? Sí. Recuerda aquel vieja frase, hace el amor y no la guerra, Sí. pues sigue vigente de alguna manera, ¿no? No fitir, el futuro ya veremos, pero está, como decías tú antes, la palabra exacta es complicada. Es muy complicado. Vale, voy a darte dos opciones y tú tienes que elegir la que más te gusta a ti, ¿vale? Te voy a decir Antonio Vega o Joaquín Sabina. Antonio, era amigo mío. Miguel Ríos o Leño. Eso es muy complicado porque los leños los llevo muy dentro y hice una gira con ellos. Sí. Es más, íbamos a grabar un disco que se titulaba el disco No te derrotes. Y fui con ellos a Victoria en una gira. Y teníamos la idea marcada, pero el grupo tuvo sus problemas y se disolvió. Sí. No te derrotes salió después en un disco de Miguel con escaso éxito ese tema. Claro. En cuanto a los leños, para mí son algo muy querido. No puedo elegir ahí, no puedes elegir entre dos hijos. Vale, muy buena respuesta. ¿Beatles o Rolling Stones? Rolling Stones, siempre. Ahí está. ¿Día o noche? Siempre la noche. No te prohíbas la noche. No, nunca hay que prohibirse. ¿Literatura o música? Uf. Otros dos hijos, ¿no? Sí, podemos volver a lo mismo. Son dos cosas muy cercanas y llenas de creatividad. Volvemos al tópico, pero es cierto, no puedes elegir entre dos cosas que amas, ¿no? Hay una película de James Dean que se llama Rebelde sin causa. Te quiero preguntar, ¿la rebeldía es sin causa o con causa? Bueno, la realidad, absolutamente con causa. Me explico. Puede ser sin causa por traumas personales, pero tal como está el mundo, el momento histórico que vivimos, en que el poder nos domina, en que los políticos nos engañan, en que las personas parece que van logrando atrofiarles la mente. La pregunta era... Si la rebeldía debe ser sin causa o con causa. Ambas cosas, pero actualmente hay mucha causa. Mucha causa. Yo creo que son tiempos que los jóvenes y la gente tiene que saltar a la calle. Porque fíjate los políticos que nos gobiernan, nuestro presidente aquí llevándoselo todo, es que es una verdadera, da vergüenza ajena, ¿no? Sí. Que la rebeldía es importante, ¿no? La rebeldía es esencial ahora Es mismo. esencial, sí. Y ahora, ¿Berín o Madrid? Carajo. Berín, ¿sabes? Yo escribí Berín. Siempre lo definí como una villa. ¿Cómo ves Berín? ¿Qué te parece Berín? Bueno, de ahora, pues la verdad es que no está en muy buen momento, ¿no? Pero yo lo viví en los grandes años de Berín, como te conté antes, los años de contrabando, que corría el dinero. Ahora, pues es una villa que yo creo que está un poco entristecida. A ver si soplan los hados Y vuelve a estar bien. vuelve. Todo el mundo habla de Chávez. Mira tú, Chávez, qué maravilla. Chávez sí. Mientras Chávez iba así, Berín iba abajo. Y antes era al revés. Chávez, ahora Berín. Berín, Madrid. Bueno, en un lugar nací y en el otro trabajé, ¿no? Las dos cosas. Las dos cosas también. Y la última pregunta para ya terminar. La pregunta de la grieta. ¿Qué consejo le darías a tu yo de 10 años? Bien. Tómate el tiempo que te haga falta para pensar. Vale. Que fuera fiel a sí mismo. Sobre todo. Que fuera fiel a sí mismo. Jaime, muchísimas gracias. Hasta aquí ha sido un honor para nosotros que te hayas ofrecido a hacer esta entrevista y bueno,
Esperemos que te haya gustado. A mí me ha encantado. Bueno, oye, me habéis tirado bien de la lengua, pero estoy encantado de haber hablado con vosotros. Venga. Adiós. Gracias, la verdad. Gracias. Ha quedado bien, ¿no? Ha quedado muy bien. La frase de fiel a ti, que sea fiel a Ha sí quedado mismo. precioso. Mejor que otra El cosa. mejor final que